Gracias a los dos. Muy generosos por su tiempo. Quiero irme para acá, si me acompañan, perdón por la desprolijidad, pero quiero mostrarles algunas placas para comprender la magnitud del debate que se está dando puertas adentro en el Congreso. Primero, se reforma el pacto fiscal, ¿no es cierto? Esto es, todo aquello que se pactó hace poquito, trabajosamente, como venía contando Nacho casi noche tras noche, el ministro Frigerio logró validar con los distintos gobernadores y hubo una reforma por la cual la reducción de impuestos que ese pacto fiscal establecía para alivianar la salud impositiva de muchas compañías y oxigenarlas, no se va a cumplimentar y por lo tanto no va a haber reducciones, aunque lo único que se mantuvo es que ingresos brutos no pueda ser superior al 5% como alícuota a lo largo y ancho del país. ¿Correcto? Se suspende el ajuste de balances por inflación. Esto me parece que es muy trascendente. ¿Cuánto hace que no se ajustan los balances por inflación y que las empresas lo reclaman? Desde abril del 91, cuando entró la... ¿Cuándo? Desde abril del 91. Hasta el 99-2000 prácticamente no hubo inflación. La convertibilidad. Nosotros hoy a nivel tributario estamos en convertibilidad 1 a 1 para efectos tributarios. Porque el coeficiente de actualización es 1. A ver, hacémelo sencillo. ¿Esto implica que los empresarios chiquitos están pagando por ganancias que no tienen? Exacto, son ganancias ficticias porque no pueden actualizar por inflación no solo sus ventas, sino sus stocks y a su vez se genera un efecto incluso que puede ir en desmedro del propio fisco porque hay muchas empresas que están muy endeudadas y que realmente ganaron con la inflación y que no pagan más impuestos, porque el ajuste por inflación puede ser a favor del contribuyente o en contra. Entonces, al no aplicarse el ajuste, ahí se está cometiendo un error grave porque hay muchas empresas que ganaron con la inflación y que no van a pagar, y las que no ganaron con la inflación van a terminar pagando. Con lo cual es una injusticia más. Una injusticia más allá de los 97 fallos a favor del contribuyente que la Corte Suprema de Justicia ya consideró confiscatorio el impuesto, con lo cual esa vía judicial va a seguir estando... O sea, hay 97 vigente. Casos particulares que tuvieron suerte, en fin, la Corte los eligió, apareció algún expediente que lo pusieron arriba de otro y ya los trató. 97 tipos que pueden ajustar por inflación, pero el conjunto de la economía no, y pese a que la Corte ya falló, el Estado, con varios gobiernos a cuesta, en ningún caso reconoció lo que la justicia le dice. Exactamente. Okay. Bueno, digo para comprender un poco la magnitud. La otra placa. Mantiene la PUAM aunque trabajen. Es decir, ¿qué es la PUAM? Es la pensión universal al adulto mayor. Esto implica, vos no tenés ningún ingreso, cobrás el 80% de la jubilación mínima. El gobierno lo que quería era que si trabajaba no la cobre. Bueno, eso, negociado con la oposición, se quitó. Va a seguir siendo igual. No incorpora a las cooperativas ni mutuales en el pago del impuesto a las ganancias, que estaban exentas, aunque les cobra un impuesto especial al patrimonio con alícuotas progresivas. Y acá lo que dice las pymes es que de las 1.400, 1.200 no van a pagar. Pero acá vos tenés la mutual de camioneros, por ejemplo, que compra edificios, etcétera, que recibe, no sé, subsidios, donaciones por 150 millones de dólares por año, que no pagan impuesto a las ganancias. No, pero igual ninguna mutual ni ninguna cooperativa pagan impuestos porque son entidades sin fines de lucro. En todo caso, no le tendrían que haber otorgado la personería jurídica para que sea una mutual o una cooperativa. Ahí está el error del diagnóstico. Pero mutuales dan créditos hoy. Bueno, por eso, pero por más de que den créditos, el objeto social de una mutual es justamente sin fin de lucro. Entonces, si yo le doy la personería jurídica, le doy el instrumento para que haga una actividad sin que obtengan lucro. Y tratar de grabarlas era un error. Para mí, en ese sentido, está bien que no tributen, porque no es el impuesto que tienen que tributar. Al no ganar, tienen vedada la posibilidad de ganar dinero. Que acá no estoy diciendo, estos son los cambios que se le introdujeron al proyecto original. Exacto. Estoy marcando cómo desplumaron el proyecto original. Pero en ese caso, yo personalmente estoy de acuerdo con no incorporar a las cooperativas y las mutuales. El impuesto que grava con alícuotas progresivas es solamente para las mutuales de seguros y financieras, no para el resto de las mutuales. Está muy bien. Y se establecieron tasas muy altas porque se cobra sobre el patrimonio. Establece un fondo compensador del transporte, 6.500 millones de pesos, para que no haya muchos aumentos en el interior. No elimina las exenciones al impuesto a las ganancias. Acá había sectores que no pagaban impuesto a las ganancias por parte de lo que cobraban en el salario. Y van a seguir estando exentos. Viáticos,
capacitación, sumas no remunerativas. Pero que no hay que confundir, esos son los sectores privilegiados. Ahí está la Cámara de Diputados, los senadores, están los petroleros, los de la provincia de La Pampa, los que discrecionalmente y unilateralmente dijeron yo no pago por estos conceptos. La ley iba a quitarles esa potestad y al final se dio marcha atrás. Bueno, después, la última placa. Bienes personales agropecuarios son deducibles de ganancias. Esto fue la presión del campo, que dijeron nos reinstalan las retenciones y encima quieren que paguemos bienes personales. No habrá impuestos internos a vinos espumantes, batalla que ganó efectivamente la industria del vino. Se refuerzan en 500 millones las partidas para el CONICET, Cultura y el INTA. El radicalismo, las dos últimas, el radicalismo. Todo esto fue el radicalismo, lo marcábamos ayer, dentro de Cambiemos. Y mantiene el plus especial para los jubilados y pensionados de la Patagonia. Cobran un 40% de adicional por jubilarse en la Patagonia en la misma actividad que desarrollen. Si la desarrollan en cualquier otro lugar del país, cobran 40% menos. El gobierno quería reducirlo a un 20% ese plus para los nuevos jubilados, pues eso también se eliminó. ¿El proyecto es un proyecto de ajuste literalmente o no? Sí, es un proyecto de ajuste. Argentina estaría terminando este año con un déficit fiscal del orden de los 360.000 millones de pesos, que equivalen a un 2,5% del PBI. Y la meta del gobierno, ¿no? Después se acordó lo mismo con el fondo, es llevarlo a cero. Era el 1,3 del programa que se firmó en junio, hoy ese 1,3 es cero. Con el problema de que este 2,5% de meta del déficit empieza el 1 de enero, no siendo 2,5 del PBI, sino 3 y pico, 3,3% del PBI. ¿Por los intereses de la deuda? No, los intereses de la deuda están aparte, es el déficit financiero. Estamos hablando de lo primario, ingresos corrientes menos gastos corrientes. Empieza en 3,5 porque hay una serie de gastos que hay que ya están devengados de alguna manera, hay que incorporarlos a los 360.000 millones. El ajuste que hay que hacer es del orden de los 400.000 millones de pesos en el 2019. Esto se logra con más de la mitad con las retenciones, que aportarían unos 250.000 millones. Se logra con unos 100.000 millones que vienen de parte de recortes de gastos del Estado, básicamente obra pública y salarios, y otros 100 millones que lo aportarían las provincias. En realidad, sí, en realidad a las provincias se le transfieren una serie de potestades, diría el gobierno, que no son potestades, son gastos, que es los subsidios al transporte y determinados tramos de los subsidios energéticos, pero se las compensaría con ingresos extras a las provincias. Bueno, de hecho es el decreto como, por ejemplo, las provincias se ven beneficiadas con la baja de los reintegros a la exportación. ¿Sí? Los reintegros a la exportación son parte del IVA. El IVA se coparticipa. Correcto. Bajan los reintegros de 4% a 0, asumamos, y eso beneficia a las provincias. Se las libera a las provincias, como vimos recién en la placa, de no tocar los impuestos a los sellos. Las provincias seguramente suban algo impuestos a los sellos. Se benefician. El impuesto a los sellos es para transferir un auto, para comprar una propiedad, es para hacer cualquier trámite. Son impuestos al bobo también. O sea, las provincias ponen 100, pero les dan 100 de otro lado, que es impuesto. Correcto, sí, que va a salir de lo que pagamos, digamos. Presión impositiva. Porque estamos dentro del zoológico, donde va a buscar siempre la AFIP y nunca afuera, que son los que se dan la gran vida y después pactan una eventual sanción, pero nunca van presos y disfrutan en el medio del ajuste. Todos ponen. Pero 2/3 lo pone el sector privado, o sea, nosotros. Mientras te escuchaba, pensaba, nunca hubo un presupuesto disruptivo en este sentido, ¿no? O sea, que sea toda la inversa. Quiero decir, bajan 40% de los impuestos. ¿Cómo si 40% de los impuestos? A partir de ahora no paga nadie impuesto a las ganancias del trabajo, salvo los que ganen más de 100.000 pesos. Miren, ¿sabe qué? Mañana los impuestos a la nafta, no aumenta más la nafta, bajan a la mitad. Y se congelan nominales los impuestos. O se congelan nominales, los vamos eliminando. Eso es lo que están planteando otros países. Estados Donald Unidos Trump hizo eso. Claro, hizo eso y ahora prevé bajar un 40% más todavía los impuestos a la clase media.
Y aún así, la recaudación aumentó un 10% en Estados Unidos. Yo recuerdo el fenómeno de la sota, bajó 30% de ingresos brutos y la recaudación la aumentó. Sí. ¿Se acuerdan? El caso Sí, Córdoba. por eso, o sea, yo lo que creo es que esta mayor presión, o sea, el presupuesto se puede cerrar en cero, ya sea recortando gastos o aumentando ingresos. Esto de aumentar ingresos, para mí, en el contexto en el que estamos, te lleva a mayor informalidad, porque ya lo estás viendo. O sea, la gente cuando no llega a fin de mes los negocios, lo primero que hacen es dejar de facturar, evitar, caen en la evasión. Y después que vuelvan a incorporarse en el sistema, si no es con una AFIP que te ahogue y que termine de alguna forma asfixiándote, es muy complicado. Eso creo que es algo que no se está teniendo en cuenta, que es la presión impositiva ya no da más, la sociedad ya no acepta más. Lo que no me explico es porque más o menos uno entiende, conocemos los que observamos la dinámica política, uno más o menos entiende que derechas e izquierdas están perimidas, pero hay sectores que uno tiende a pensar que van a ir por tal lugar y hay sectores que van a ir por tal otra cosa. Cambiemos termina recostándose en el programa Precios Cuidados, que iba a eliminarlo rápidamente porque no iba a ser necesario cuidar los precios porque la inflación era lo más fácil de erradicar. A la prueba me remito, pareció ser lo más complicado. Efectivamente, no iba a tener una injerencia del Estado en los marcos regulatorios, sin embargo aparece hasta intentando regular alquileres. Nunca lo imaginé a Macri proponiendo el debate de la despenalización del aborto. No lo hizo el progresismo, entre comillas, lo va a hacer un gobierno, en todo caso, que se jacta de ser de centro o de centro-derecha. Bueno, fue Macri. Pero al mismo tiempo, y pese a todo, uno entendía que iba a ser un gobierno que iba a liberar de la presión fiscal a los empresarios, que venía para bajar impuestos y darle competitividad. Y termina en el último año de gobierno haciendo su último proyecto de presupuesto con otra vez una carga adicional de impuestos descomunal. Yo creo que los presupuestos disruptivos, dirías vos, que es una buena imagen, la experiencia que yo he visto, que no hay mucho en el mundo, se aplican en momentos de economías razonables. Creo que hoy, en medio de la crisis, eso no se puede hacer. Eso hubiera sido parte de un programa en 2016. En el 2015, claro, lo hiciste en 2015 y lo aplicaste en 2016. Hoy, en medio de la crisis, creo que el fisco no debe debilitar sus arcas en pos de un experimento como está haciendo Norteamérica, porque son movidas que te podés destapar. Sí, y no corres el riesgo de entrar en un círculo vicioso. Total. O sea que hay dos riesgos, o ser disruptivo y jugártela. Yo decía Martín Tetaz el lunes, ¿cómo era? El viernes. El viernes. ¿Pato o gallareta? Pato Gallareta. Pato o gallareta. Y bueno, El gobierno está jugando eso. Y el programa con el Fondo Monetario tiene una parte fiscal durísima y la parte que la tratarás o la venís tratando vos en tu programa te veo, que es la parte monetaria y cambiaria. Es una tenaza muy fuerte, ¿no? O sea, sí, estamos en una crisis. Lo que pasa es que tal vez no se nota tanto, pero estamos en una crisis fuerte. A los dos, gracias. A vos. Ayudan a comprender un poquito la dinámica en CEPER, entender, es un miércoles muy intenso. No, demasiado. sí.